Listo. Hare Krishna. Muy buenos días a todos. Enviamos nuestros saludos a nuestros amigos y Vaishnavas, quienes nos acompañan para este estudio trascendental. Estamos en la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayam Udirayet Shrimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtanaha Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishna Svadamupagate Dharma Jnana Divisaha Kalau Nastadrisham Mesha Puranarkodunodita Srimbatam Sradaya Nityas Grinatascha Swachestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Hridi. Texto número 34 para el día de hoy. Bhavayati esa satvanam lokam bhailokavavana lila vataro nurato devatiryam naradisu. Bhavayati esa satvanam lokam bhailokavavana Lilavataro nurato devatiryam naradisu. Traducción y significado dados por Srila Prabhupada. De esa manera, el Señor de los universos mantiene todos los planetas que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores, haciendo los papeles de encarnaciones. Él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. Significado. Existe una infinidad de universos materiales, y en todos y cada uno de los universos existe una infinidad de planetas, habitados por diferentes grados de entidades vivientes, influenciadas por las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor Vishnu, se encarna en todos y cada uno de los planetas y en todos y cada uno de los tipos de sociedades de seres vivientes. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos, entre estas sociedades, únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor no cambia su posición trascendental original, pero parece manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo con el tiempo, las circunstancias y la sociedad particulares. Algunas veces, Él mismo se encarna o apodera a un ser viviente apto para que actúe por Él. Pero en cualquiera de los dos casos, el propósito es el mismo. El Señor quiere que
el ser viviente que sufre vaya de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La felicidad que los seres vivientes anhelan no se encuentra en ningún rincón de los innumerables universos y planetas materiales. La felicidad eterna que el ser viviente quiere puede obtenerse en el reino de Dios. Pero los olvidadizos seres vivientes que están bajo la influencia de las modalidades materiales carecen de información acerca del reino de Dios. Por consiguiente, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente como una encarnación o a través de su representante genuino en la forma de el buen Hijo de Dios. Esas encarnaciones o hijos de Dios no solo están haciendo propaganda para ir de vuelta a Dios dentro de la sociedad humana, su labor también se está llevando a cabo en todos los tipos de sociedades, entre los semidioses y entre aquellos que no son seres humanos. Allí terminan los significados Bhaktivedanta del capítulo 2 del primer canto. Final del significado y final del capítulo también. Om Jnana Timirandasya Yananyana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Sri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitan Yana Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadanti Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, Hare Krishna, muy buenos días a todos. Enviamos nuestros saludos a todos los Vaishnavas y nuestros amigos quienes nos acompañan siempre para la lectura del Bhagavatam. Así que esperamos que todos se encuentren bien. Hoy que estamos en 26 de, justamente domingo, 26, mañana lunes. Mañana lunes entonces empezaríamos con el siguiente capítulo. Hoy es el final del capítulo 2.
Divinidad y servicio divino, titulado el capítulo. Y estos últimos 4 versos del Bhagavatam, de este capítulo del Bhagavatam, describieron la posición de Dios en el rol de mantenedor del universo. Cualquier estudiante y todos los estudiantes del Bhagavatam aprendemos y sabemos por información del Bhagavatam que el Señor Supremo tiene diferentes actividades, ¿no? Tiene muchos roles, muchas cosas por hacer. Esa descripción de Dios que se da en las escrituras Vaishnavas no se limita solamente a decir que Dios es el Padre, Dios es el Creador y Dios es amor y ya, ¿no? Sino de verdad que se dan muchas descripciones detalladas de las actividades de Dios, ¿no? Que en sánscrito aparece la palabra Lila Avatara. Lila es las actividades, ¿no? Que generalmente Prabhupada traduce lila como pasatiempos, que es interesante porque en nuestro español la palabra pasatiempo no tiene la misma equivalencia a cómo la utiliza Prabhupada, ¿no? Un pasatiempo sería como llenar el crucigrama o llenar, ¿cómo se llama?, la sopa de letras en el periódico. ¿Cómo se utiliza la palabra en español? Pasatiempo es más bien como pasar el tiempo, como no tengo nada que hacer y entonces voy a un pasatiempo, como una pérdida de tiempo más bien. Como no tengo nada que hacer, entonces voy a pasar el tiempo haciendo cualquier cosa. Aunque generalmente se refiere a un crucigrama o a eso, ¿no? Una sopa de letras en el periódico. Pero pasatiempo, como Srila Prabhupada lo utiliza, es más bien como actividades, ¿no? Por alguna razón él no utiliza la palabra en sí, actividades, sino él lo utiliza como pasatiempo. Y en inglés tal vez, en realidad como no conozco suficiente el inglés como para hacer ese estudio de la etimología, porque él dice pastime en inglés. No sé si en inglés tenga esa misma equivalencia que en el español, pero lila, todo esto lo decimos porque lila se refiere a los pasatiempos o a veces también nosotros mismos decimos el pasatiempo de Krishna cuando levantó la colina de Govardhan. Podríamos usar también la frase el relato de Krishna y sería lo mismo, ¿no? La historia de Krishna o el incidente. ¿Qué tienes ahí, Barzana? La definición de pasatiempo en inglés. A ver. Dice, una actividad que alguien ejecuta regularmente para el placer en vez de trabajar. Barzana está leyendo aquí pasatiempo del diccionario en inglés, ¿no? Una actividad que alguien ejecuta regularmente para placer, En vez de trabajar. en vez de trabajar. Es casi igual que español, entonces. Puedes buscarla en español ahora. En inglés, en el diccionario de inglés, ahora Barzana lo buscó. Y él dice que, bueno, el diccionario dice que es una actividad que alguien ejecuta regularmente para placer en vez de trabajar. Que es casi lo mismo en español, creo. En español dice actividad que sirve para entretenerse y pasar el rato. Ahí está. En español parecería algo similar, ¿no? Pero en español dice pasatiempo, actividad que se ejecuta para perder el tiempo. Entretenerse. Para entretenerse y pasar el rato. Que también aplica eso para Krishna, ¿no? Porque es como para entretenerse y pasar el rato, pero cabe más la definición que encontraste en inglés, que era una actividad, pastime, una actividad que alguien ejecuta regularmente para placer y no por obligación, algo así, ¿no? Y no para trabajar. Así que sí, en ese sentido las actividades de Krishna son por placer, porque él es Purusha, ¿no? Y él es el Mahapurusha también,
la fuente del placer y vive él para experimentar placer. Y a lo que cuando uno regresa al mundo espiritual es a eso, a lo que va, a experimentar Ananda ilimitado, Anandam Buddhi Vardhanam. Como, no sé si hoy está en la reunión María Lucero, se recuerda que alguna vez quedó ahí en el aire esa pregunta de cómo se llama técnicamente el hecho de que un alma le puede aumentar el placer que Dios ya tiene. Y esa vez decíamos eso, ¿no? Y el concepto es de Ananda Buddhi Vardhanam, de que Ananda es felicidad y las otras dos no recuerdo cuál de las dos es cada palabra, pero el océano de felicidad aumenta incesantemente y eternamente. Y no solamente aumenta para el alma, sino que aumenta para Dios también. Y lo curioso es que el alma tiene la capacidad para aumentar el placer de Dios, ¿no? Anandam Buddhi Vardhanam. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque cuando vamos al mundo espiritual, a eso es lo que vamos a experimentar placer, porque Él es el Purusha, el disfrutador supremo. Entonces sus actividades, que generalmente aparecen como lila, en este verso dice lila avatara, o sea, los avataras, y la vez pasada hablábamos de los avatares también. Un avatar es alguien que desciende para liberar. Ava sería relacionado con descenso, como Itara, para liberar, así como Prabhupada dice, Desha Tarine, o para liberar los Deshas, Paschatya Desha Tarine, como un liberador de los países occidentales. Y esa palabra, Desha Tarine, está relacionada con Tara también, o Avatara. Y un lila avatara sería una actividad de Krishna mediante la cual él desciende como un avatara para realizar una actividad específica. Y esa actividad específica se menciona aquí. Y ayer, esta actividad tiene un contraste con los dos versos de ayer y antier, en donde se decía que Krishna aparece para ayudarlo a uno a ser feliz, ¿no? Para aumentar el disfrute. Pero en este verso encontramos otra actividad de Dios. Y que en realidad es muy resaltante. Y en el Bhagavad Gita, Prabhupada, y vamos a leer algo del Bhagavad Gita, en donde Prabhupada y Krishna mencionan algo muy curioso en relación a esta actividad de Krishna que hoy introduce Prabhupada, que la dijo hace unos versos atrás. Y creo que es en este 10. Así que, antes de hablar de esa actividad, quiero terminar el otro punto en el que estaba, cuando decía que los estudiantes del Bhagavatam, o mientras uno va estudiando el Bhagavatam y toda la teología del Vaishnavismo, toda la parte ontológica de Dios, nos damos cuenta, gracias a la información de los acharyas y del Bhagavatam, que el Señor Supremo tiene eso, tantas actividades. No solamente, no es una concepción de Dios en donde uno se imagina que Dios está ahí sentado en un trono, sería sentado, y la única actividad que tiene es entretenerse viendo a los humanos, qué es lo que hacen, ¿no? Tal vez comiendo palomitas de maíz todo el tiempo o algo así, porque si no tiene nada más que verlo a uno desde arriba. Y entonces él está comiendo sus palomitas y viendo lo que uno hace y preocupado porque el diablo le está ganando allá abajo en la tierra. Es una manera de verlo de manera distinta, es diferente, porque no es tan imaginativo el asunto, sino más bien es una información que desciende otra vez, Avatara, desciende desde donde él está realmente, y desciende esa información porque él mismo dice, uno de los avataras de Krishna es Vyasadeva, ¿no? Entonces Krishna, él mismo manifiesta de sí mismo una personalidad y la envía a la tierra para describir qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, ¿no?
Así que de esa manera la perspectiva de Dios que encontramos en la tradición Vaishnava no es imaginativa, no es subjetiva, no es que, como tantas veces decimos, no es que como tú tienes el derecho a imaginar cómo es Dios, entonces Dios está obligado a hacer como tú te lo imaginas. Y sería un caos eso, ¿no? Porque cada quien imaginaría una forma de Dios. Eso nos llevaría a preguntarnos, si tú imaginas una, tú imaginas otra y tú otra, ¿cuál es la forma real de Dios? Entonces quedamos encerrados, ¿no? En que, si bien es cierto, todos tenemos la libertad de imaginar cualquier forma de Dios o que Dios es así o asá, en realidad hay una realidad objetiva, o como Prabhupada dice, una realidad trascendental o una verdad absoluta. Diferente a tu verdad, mi verdad y la verdad de tantos, hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se encuentra descrita en el Bhagavatam. De nosotros depende, en un sentido depende de nosotros, casi todo, el hecho de creerlo y tomarlo y creerlo, como lo dicen las escrituras, en este caso el Bhagavatam, o no creerlo, ¿no? Depende de un poco el sukriti también de que cada persona tenga en su vida, pero de nosotros depende tomar esa información y estudiarla. Si la estudiamos de una manera sensata y serena, nos damos cuenta de que no es un juego, de que no es posible que alguien se haya inventado una historia tan fantástica. Y si alguien decide no tomarlo y no creerlo, pues está bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ella o por él? Pero esa es la descripción de Dios que presenta el Srimad Bhagavatam. Como hemos dicho, Bhagavan, que lo vimos en este capítulo 2.11, Bhagavan se refiere a la personalidad de Dios. No solamente Dios como energía o Dios como amor, sino Dios como persona se le da el nombre de Bhagavan. Oh, no el nombre, porque después vienen los nombres como Govinda y Krishna o Ramachandra, pero el concepto de la personalidad de Dios es más bien el concepto de que Dios es una persona. A eso se le da el nombre técnico de Bhagavan. Por esa razón el Bhagavatam se llama Bhagavatam, porque se refiere a las actividades de Bhagavan, y las actividades de Bhagavan siempre están manifiestas y siempre se despliegan esas actividades de Bhagavan en compañía de sus bhaktas, quienes también son Bhagavat, decíamos hace unos días, ¿no? Está el libro Bhagavan o Bhagavata y están los devotos Bhagavatas, ¿no? Y por esa razón también el Bhagavad Gita se llama Bhagavad Gita, ¿no? Sería Bhagavat, o sea, de Bhagavan, y Gita es la instrucción o las palabras de Bhagavan. Entonces toda la filosofía Vaishnava está impregnada de el concepto personal de Dios. Y no solamente personal, sino concepto personal muy detallado de Él, como en el día de hoy se menciona una de las actividades. Explícitamente se menciona dos actividades en realidad, aunque una de ellas ya se había mencionado en los versos anteriores. La primera actividad de ese Bhagavan es que él crea los universos, como habíamos dicho ayer y antier, pero aparte, que es donde se centra Prabhupada en el significado, la otra actividad que nos corresponde hablar hoy es la actividad de rescatar a aquellas personas que están anhelando la compañía de él, ¿no? Y esta es una afirmación que aparece también en el Bhagavad Gita. Sutta Goswami dice hoy, Krishna aparece, o Krishna despliega los universos, y ya creados los universos, Él entra en cada universo, no solamente ayer decíamos, para darle sabor a mi capacidad de saborear a mi lengua, para hacer que los pajaritos canten, pero
Hoy se dice específicamente que Él aparece en diversas encarnaciones haciendo diferentes papeles para rescatar y para llevar a casa a los seres vivientes o a las almas condicionadas, a las almas caídas. Así que, aparte de acompañarnos en nuestro disfrute, también aparece como con diversos papeles, como si fuera un actor, y atrae la atención de todos para que el alma, viendo esos papeles, esos actos, el alma desee ir de vuelta a casa. Imaginemos, a veces nos ha pasado, creo que a todos, que alguien dice, bueno, recientemente un amigo me dijo eso porque yo le estaba invitando a una actividad, una de las actividades, creo que era para la clase de ayer con su santidad Dambantar Swami. Yo lo invitaba y me decía, Prabhu, pero es que me han invitado a esa misma hora, me han invitado a otros 4 programas, ¿no? Entonces decía, no sé a cuál ir, decía él, ¿no? O a veces nos pasa que queremos hacer algo por alguien, pero una parte de mí sí quiere ir, pero otra parte de mí no quiere ir. A veces nos pasa, ¿no? Porque siendo jivas condicionadas estamos ahí en la dualidad. Entonces imaginemos la posición de Krishna. Por un lado, Krishna tiene una jiva que le dice, Krishna quiere ir al mundo material, ¿no? Entonces, por un lado, Krishna tiene que respetar la decisión nuestra porque así es como funciona el amor, ¿no? Si Dios es amor, respeta la libertad de todos. Y si nos obligara a algo, pues no puede haber amor obligado, es contradictorio, es como decir que hay azúcar amargo. El amor es respetar la libertad del otro. Y en cuanto freno la libertad del otro, deja de ser amor. Y cuando la otra persona, con su libertad, decide darme su amistad, eso es muy placentero. Pero si no está haciendo uso de su libertad y finge ser mi amigo, eso se percibe y sabes que no es igual el sabor de esa amistad, ¿no? Así que Krishna encuentra estas dos, esta como, ¿cómo se llama? Disyuntiva. De que por un lado un alma le dice, Krishna, ¿sabes qué? Quisiera ir a experimentar el mundo material. Y no solo una, sino muchas almas, ¿no? Todas los que estamos aquí, o todas las almas que estamos acá. Por un lado, Krishna respeta esa libertad y da el pie para que vayan. Pero por otro lado, él no quisiera porque sabe que el terrible sufrimiento que hay aquí, ¿no? Y uno se enreda cada vez más y más y más. Lo bueno es que Krishna tiene la capacidad para tomar las dos decisiones a la vez, en el sentido de que deja que uno venga al mundo material, nos acompaña para que disfrutemos, pero al mismo tiempo Él viene para recordarnos que tenemos que regresar con Él si queremos ser verdaderamente felices, ¿no? Así que nos deja venir, organiza todo este lugar muy agradablemente para que uno disfrute. Llega el momento en el que uno se da cuenta de que no se puede disfrutar aquí. Entonces aparece una encarnación de Krishna, o muchas en realidad, para atraer nuestra atención a filosofía, una filosofía más elevada, o a historias que relatan algún cuento espiritual, y de esa manera el alma que ya perdió todas sus esperanzas de encontrar felicidad en la sociedad ordinaria, empieza a indagar sobre el conocimiento espiritual que trajo el mismo Krishna consigo, ¿no? Y lo despliega en la forma de muchas encarnaciones, ¿no? Así que esa ocupación de Dios, que Sutta Goswami la menciona aquí, venir a rescatar a las almas, Krishna mismo la menciona en el Bhagavad Gita. Él lo menciona en el capítulo 4, son unos versos bastante conocidos, desde 6, 7, 8 y 9. No recuerdo si empieza desde el 6 o el 7. Krishna dice, Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Varata Abhyutanam Adharmasya. Sí. Tadadmanam Sriyamyaham Paritranaya Sadunam Vinasaya Chaduskritam Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Ayer hablábamos de esto aquí en el templo. Y el último, Janma Karma Cha Medivyam Evanjoveti Tattvataha Tyaktva Punarjanma Naitimameti So Arjuna. Krishna dice,
Bhagavad Gita 4.8. Para redimir a los piadosos, así como para aniquilar a los infieles, y para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Oh Arjuna, 4.9 del Gita. Oh Arjuna, quien conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Así que Krishna menciona ese mismo hecho que se menciona aquí, ¿no?, el día de hoy. Sutta Goswami dice, él aparece como Lila Avatara, como un avatara que realiza muchos lilas, muchas actividades, para su propio placer por un lado, y por otro lado para llamar la atención de los seres vivientes, ¿no? Y en el significado, Prabhupada menciona algo. Dicho todo esto, dicho que Krishna viene a eso, Prabhupada menciona un par de cosas. La primera que voy a mencionar brevemente, relacionada con nuestro tema de la ciencia que hemos hablado estos días. Dijimos hace unos días que el Bhagavatam consideraba la ley de la acción y reacción, causa y efecto. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Luego dijimos ayer o antier que Krishna entra incluso en los átomos y hablábamos de algunas cosas de los misterios de la física cuántica, de cómo los átomos tienen conciencia para percibir cuando tú los observas. Esa conciencia se llama Vasudeva. Y ese misterio de la conciencia atómica ni siquiera es un misterio en el Bhagavatam, sino hace 5000 años se entiende por qué ocurre eso. Y es porque Krishna entra en los átomos. Prabhupada decía antier que la materia, la antimateria, el protón y el neutrón son todos diferentes aspectos del Señor. Y hoy podemos mencionar también algo relacionado con la ciencia. Y es que Prabhupada dice lo siguiente. El verso mismo dice lo siguiente. El Señor de los universos mantiene todos los planetas. Asimismo, como el Bhagavatam da por sentado que los estudiantes saben que existe una ley de causa y efecto, ya se estudió ese tema antes. Aquí se menciona que Krishna no solamente crea este universo, sino que crea los universos, dice Sutta Goswami. Se entiende, se da por sentado, Sutta Goswami, y todos saben de manera, ya ni se discute el punto de que no hay un solo universo, sino que hay muchos universos, ¿no? Cuando actualmente todavía es una teoría, una propuesta de que puede ser de que no haya un solo universo, sino que haya un multiverso, que haya muchos universos, y la teoría de los universos paralelos y tantas especulaciones que hay por allí, o los universos, ¿cómo se llama?, las cuerdas y eso, ¿no? Pero el Bhagavatam da por sentado, y ya es un tema que no es novedoso. Sutta Goswami lo menciona como que ya lo han hablado otras veces, y él dice el Señor de los universos. Y Prabhupada lo menciona también en el significado, comienza de hecho el significado diciendo eso. Existe una infinidad de universos materiales, dice Prabhupada. Y él tampoco lo menciona como si estuviera revelando un gran secreto de la ciencia. Existen muchos universos materiales, infinidad, dice él. En toda esa cosmología de la filosofía Vaishnava aparece ese dato de que hay multiversos y son así como cuando el ejemplo que se da, como cuando el mar tiene muchas olas y las olas se estrellan, o bueno, incluso antes de que se estrellen se crean muchas burbujas, ¿no? O como cuando te lavas las manos también, las burbujas de jabón. Se dice que cada universo se asemeja a esas burbujas creadas en el agua, en el mar, o las burbujas de jabón. Son infinidad de universos y luego infinidad de planetas en cada universo. Y en cada uno de esos planetas, dice Prabhupada, ¡tananam!
El señor Vishnu se encarna en todos y cada uno de los planetas y en todos y cada una de las sociedades vivientes, ¿no? Así que eso con relación a la ciencia de lo que hablábamos ayer. Pero el punto central en realidad, y con esto vamos a concluir, era que Prabhupada menciona lo siguiente, vean, que lo leí 2 veces cuando yo lo estaba leyendo textual. Él manifiesta sus actividades trascendentales, Krishna, únicamente para crear en la entidad viviente el deseo de ir de vuelta a él. Por un lado, Krishna puede, por ejemplo, forzarnos, ¿no? Es decir, así como un papá forza a su niño y lo va y lo trae de la calle porque estamos en cuarentena y el niño se le escapó de la puerta, entonces lo agarra de la mano y lo trae de vuelta, le dice, siéntese aquí porque ya le dije 4 veces. Pero Krishna no puede hacer eso, sí puede hacerlo, pero hay algo que lo fuerza, hay algo que lo limita a Krishna, y es la única cosa que limita a Krishna, ¿no? Es la única limitante que, según el Bhagavatam, la única limitante que Dios tiene. Y esa limitante aparece en el pasatiempo o en la historia de Madre Yashoda con él. Y Krishna queda amarrado, ¿no? Y ella lo amarra literalmente, queda limitado por la devoción, ¿no? Queda limitado por el amor, ¿no? Y debido a que él tiene ese amor y es la fuente del amor, no puede obligar a nadie a nada, ¿no? Entonces, lo que hace es aparece en estas actividades trascendentales para crear en nosotros el deseo, ¿no? Y si Krishna me lo permite ahorita, porque en realidad no lo pude encontrar, hace unos días en este mismo capítulo 2, Prabhupada hablaba en un significado de cómo uno puede volver a Dios únicamente con desearlo, decía Prabhupada. Y creo que, a menos que Krishna creo que sé dónde puede estar. Eso fue hace unos... Aquí están. Si no lo encontramos, en realidad lo vamos a dejar porque solo era para leerlo textualmente, pero lo cierto es que los deseos son en el centro de toda nuestra conciencia de Krishna. Si no es aquí... Si no lo vamos a leer textualmente, porque sí tengo una cita del Bhagavad Gita en relación a los deseos. Y vean lo que dice Krishna. Dice Prabhupada, de hecho. Estoy en Bhagavad Gita 3.25. Lo que dice Prabhupada en relación a los deseos. Cómo Krishna no viene a obligarnos, sino a generar un deseo en el corazón de uno. Dice Prabhupada lo siguiente. 3.25. Una persona que está consciente de Krishna y una persona que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. Ni siquiera Prabhupada dice una persona consciente de Krishna se diferencia por las actividades que realiza, sino más bien él dice por sus diferentes deseos. Voy a leerlo nuevamente. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no favorezca su desarrollo de conciencia espiritual. Incluso puede que actúe igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a actividades materiales. Pero mientras la persona materialista se dedica a esas actividades para satisfacerse sus deseos egoístas, la persona con conciencia de Krishna se dedica a esas actividades para la satisfacción de Krishna. Eso es todo. Una persona consciente de Krishna y una que no lo está se diferencian por sus diferentes deseos. Ni siquiera lo que nos diferencia son las actividades, porque dicho de otra manera podríamos estar haciendo actividades devocionales, pero no aumentando en nuestro corazón el deseo de entregarnos a Krishna. Y eso lo vamos a leer también
creo que aquí lo vamos a dejar. El punto es que Krishna aparece para crear en nosotros un deseo de llegar a Él, ¿no? De entregarnos a Él. Y la medida en la que nosotros vamos aumentando el deseo de acercarnos a Krishna, de escuchar de Krishna, el deseo de leer más, el deseo de querer saber más, el deseo de querer hacer mejor el servicio que ya tenemos, el deseo de... No puedo cantar las rondas, por ejemplo, yo quisiera cantar 25 rondas, quisiera cantar 30, qué sé yo, pero no puedo de momento por alguna otra razón, ¿no? Sin embargo, si voy cultivando un deseo ferviente de servir al Señor, aunque de momento no lo pueda hacer, ese deseo es el que necesitamos cultivar. Por otro lado, y es lo que algunas veces nos ocurre, uno tiene sus actividades devocionales andando bien, no hay problema, pero uno no está aumentando su deseo por Krishna. Eso hace que eventualmente las actividades devocionales van marchando bien, pero de un momento a otro, plum, se vienen abajo, porque uno olvidó la fuente central que es aumentar nuestros deseos. Vean lo que dice el Bhagavad Gita 9.1. Esta es una frase y una afirmación de Prabhupada que particularmente es una de las que más me impacta. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, estoy en el 9.1. Bhakti Rasamrita Sindhu se dice: aquel que tiene un deseo sincero, dos cualidades. Aquella persona que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio al Señor Supremo, aunque se encuentre en el estado condicional de la vida material, se debe considerar que está liberado. ¿Lo leo otra vez? Sí. 9.1, por si alguien quiere leerlo después. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice: aquel que tiene un deseo sincero de prestarle amoroso servicio al Señor Supremo, aunque se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. Así que el deseo, uno de los tópicos del Bhagavad Gita es el deseo, y los tópicos centrales del Bhagavad Gita es el deseo, porque Krishna le responde a Arjuna que Arjuna le dice: ¿qué es lo que nos ata a este mundo material, Krishna? ¿De dónde surge el apego? Y Krishna dice: de la ilimitada cantidad de deseos. Y una ilimitada cantidad de deseos se traducen como lujuria, anhelo por cosas materiales, ¿no? Y el arte es aprender a desear. He ahí la importancia de relacionarnos con personas más avanzadas que nos hagan sentir un deseo de avanzar como esta persona, que me hagan surgir en mí un deseo de querer avanzar por lo menos a donde ella está, o donde él está. Y por esa razón se nos aconseja abandonar la compañía de personas con una conciencia materialista, porque los deseos que hay en la persona también se comparten a mi corazón, y yo voy deseando cosas iguales a las de ella, ¿no? Así que el deseo, Krishna aparece para hacernos generar ese deseo, y nosotros que de alguna manera estamos en el proceso de conciencia de Krishna, podemos ir monitoreando. Si algún día me doy cuenta de que tengo el deseo de cantar más rondas o cantar mejor japa, o el deseo de hecho de querer saber más, de querer introducirme más en la filosofía, podemos sentirnos agradecidos con Krishna, porque ese es un síntoma de que estamos avanzando. Y si llega el momento en el que deseamos, es todo un tema la cuestión de los deseos, pero hay días en donde todo anda bien, ¿no? Mi sadhana aparentemente va bien porque los horarios, las normas, todo lo sigo normal, pero está disminuyendo en mí el deseo de entregarme a Krishna, y está fluyendo en mí, está creciendo en mí ese disfrute tengo popularidad, tengo nombre, tengo fama, y se está yendo de lado el deseo de entregarme a Krishna. Y eso es lo que debemos ir monitoreando, si está creciendo en mí el deseo de, no solamente el deseo de ser
A veces está el deseo de ser un gran devoto, ¿no? Un devoto puro. Krishna quisiera ser un devoto puro. Pero en realidad para complacer a Krishna no hace... ¿Cómo puedo decirlo para que no me tome a mal, no me enrede yo mismo y no me explique mal? Krishna es complacido por la devoción pura, ¿no? Y en ocasiones, con mucha frecuencia, nosotros quisiéramos ser un devoto puro, ¿no? Y en apariencia es un buen deseo, ¿no? Sin embargo, el deseo de ser un devoto puro, podríamos desearlo, que es casi lo mismo, pero es diferente, es más seguro para nosotros. Krishna, deseo rendirme completamente a ti, ¿no? Porque si lo pensamos, el deseo de ser un devoto puro está allí acompañado de que a los devotos puros se les felicita, se les aplaude, se les adora, se les da fama, ¿no? Y tenemos la idea de que los devotos puros solamente son los devotos famosos, ¿no? Como los swamis, los acharyas, los grandes, los que figuran, ¿no? Y cuando generalmente hay el deseo de ser un devoto puro, podemos monitorearlo, no siempre, ¿no? Pero generalmente, según nuestros acharyas, si en el corazón neófito está el deseo ferviente de ser un devoto puro, generalmente está manchado de esto, ¿no? Porque imaginamos que los devotos puros, uno puede ser devoto puro solamente cuando llega a la etapa de sannyasi o ser un swami, solo ellos, ¿no? O solamente cuando un maestro espiritual. Un deseo más, una mejor oración a Krishna sería: Krishna, permíteme rendirme completamente a ti. Y si estoy rendido completamente a ti, pues ya voy a ser un devoto o una devota pura, ¿no? Y la rendición completa es lo que complace a Krishna. Y bueno, podemos ir monitoreando eso para nuestras vidas, en qué medida está creciendo en nosotros el deseo de entregarme a Krishna, no el deseo de ser una gran personalidad o disfrazado como de devoto puro, sino el deseo de ser una persona entregada, el deseo de entregarme en tus manos, Krishna, y aquí estoy, como Bhaktivinoda Thakura dice, todo lo que tengo es tuyo, ¿no? Tú eres mi amigo, mi esposo, mi amante, dice Bhaktivinoda Thakur, mis hijos, mi casa, mi esposa, tú eres mi todo, ¿no? Y permíteme entregarme a ti como entendiendo eso, que tú eres mi todo, ¿no? Y si soy un devoto puro o no, eso ya que se vuelva irrelevante, pero permíteme entregarme completamente a ti, ¿no? Y nosotros podemos generar ese deseo, buscar a aquellos devotos que van más adelante que nosotros, y ellos nos van a pegar ese deseo a nosotros, nos van a contaminar en un buen sentido de ese deseo, ¿no? Mukilan Hari Krishna desde Argentina. Nosotros mismos podemos ser cada uno de esos universos. No somos un universo, somos, ¿cómo se dice? Dejinam. Krishna dice que Sarva Dejinam. Nosotros seríamos un Dejinam o bueno, no conozco así completamente la palabra Deji o Dejinam. Somos seres vivientes, ¿no? En un sentido podríamos decir que el Isopanishad dice que Om Purnam Adaha Purnamidam, que de Krishna, que es completo, emanan muchas unidades completas, y nosotros, el cuerpo físico es una unidad completa, pero no es un universo en el sentido literal y estricto de la palabra. Un universo se refiere a eso, a un universo. A veces se dice como un poco como en el ambiente un poco New Age y neo espiritual, de que cada persona es un universo o cada mente es un universo, en el sentido de que es muy complejo las actividades moleculares y las actividades biológicas dentro del cuerpo, ¿no? Pero en este caso se está refiriendo a universos como tal, a universos llenos de planetas y estrellas y tal. Estrictamente no somos universos, seríamos más bien, entraríamos en la categoría de humanos, aunque sí con la complejidad de un universo, ¿no? Y mi madre me llevaba al templo, aquí está, en Villa Sayita, a los 5 años. Ananda Kirtan nos cuenta esta historia, a los 16, a los 20,
Viví en el templo de finca con vacas y muchos devotos. Mi servicio fue asistente de Puyari, brahmanas en Costa Rica, Ananda Kirtan. A mis 41 años de edad todavía me impresiona que no logro dominar los principios, el canto y los deberes básicos para lograr ser un dominante de los sentidos. Prabhu, ¿qué hay que hacer para mejorar más? Wow. Prabhu, yo voy también en mi camino de aprender a dominar mis sentidos y aprender a hacer eso que usted mismo está haciendo. Prabhupada dice que es súper vital la asociación. Y la asociación no se refiere solamente a ir al templo el domingo, porque la sociedad de Vaishnavas tiene un aspecto, hay asociación en humor, está el aspecto social de la conciencia de Krishna, está el aspecto administrativo de la conciencia de Krishna y está el aspecto profundo de la conciencia de Krishna. Y cuando hablamos de sadhu sangha nos referimos a, no solamente a veces nos pasa, ¿no? Estamos en un programa, pero estamos en el aspecto social, ¿no? De la conciencia de Krishna y estamos en el prasadam, pero hablando de algo social, ¿no? De algo que está ocurriendo en la sociedad. Y eso está bien porque estamos hablando entre Vaishnavas, pero podemos ir a otro nivel más profundo de asociación. Y luego viene la parte administrativa, ¿no? Hablar de cuándo va a ser este festival, o si yo tengo un servicio administrativo, puedo acercarme a otro Vaishnava para hacer planes y cuándo va a ser la clase y mejorar cositas que salieron mal y tal. Y lo otro viene el aspecto más profundo de la conciencia de Krishna. No solamente la superficie como el mar, sino más profundo. Y eso más profundo es encontrar algunos Vaishnavas con quienes yo pueda sentarme, con él o con ella y decir, Prabhu, lo mismo que usted está diciéndome ahora, Prabhu. ¿Sabe que yo llevo tanto tiempo en la conciencia de Krishna y he experimentado que me cuesta cantar la japa? ¿Qué tips me puede dar usted? ¿Cómo? A eso se le llama, Rupa Goswami dice, Dadati pratigrinati guhya makyati prachati. Encontrar Vaishnavas con quienes yo pueda abrir mi corazón, ¿no? Y no solamente hablar del partido o contar chistes cuando me encuentro con los Vaishnavas, sino ir a un nivel un poquito más profundo, a ser yo mismo y a contar mis realizaciones. Por supuesto no se puede hacer con todos, ¿no? Pero algunos Vaishnavas en particular, yo puedo sentarme y compartir qué realizaciones tuve. Leí este verso del Bhagavatam y me pareció bueno porque me hizo pensar en tal y tal cosa. ¿Qué le parece a usted, Prabhu? ¿Qué le parece a usted, madre? Cuando nos tomamos el tiempo de hablar de conciencia de Krishna, de reflexionar sobre todos estos temas, personalmente con un Vaishnava, eso ya es una asociación un poquito más profunda, no solamente social, ¿no? Y cuando veo yo que un Vaishnava tiene ciertas cosas, cierta madurez o cosas que me pueden servir, me pueden ayudar, acercarme a él y a ella, ¿no? Y hacer un pequeño servicio para él o para ella y preguntarle sinceramente, Prabhu, madre, ¿qué consejo me podría dar para esto, para la cocina, pero específicamente en cosas del sadhana? ¿Cómo puedo hacer para tener más gusto por el Gita? ¿O qué comprende usted de este verso? A mí me parece que Krishna dice esto, pero ¿cómo lo comprende usted? De esa manera una asociación un poquito más profunda, Prabhu. Al mismo tiempo que nosotros como individuos tratemos de ser adultos, ¿no? Porque en la medida en la que nosotros vamos, como su santidad, Bhantari Swami ayer decía, en la medida en la que nosotros tratamos de cultivar cualidades, en esa misma medida vamos madurando como individuos y tenemos algo más de mejor calidad para dar a los demás, ¿no? Y asimismo nuestro sadhu sangha, si yo tengo buenas cualidades o trato de cultivarlas, me voy a encontrar con otra persona que me doy cuenta que está en el mismo proceso, ¿no? Cultivando cierta cualidad. Y pues me le pego y ya tenemos una asociación no solamente superficial, sino un poquito más profunda, ¿no? En mi caso, yo lo que puedo responder, Prabhu, ¿qué podemos hacer para mejorar? Porque yo es lo que trato de hacer y ha tenido resultados para mi vida. Posiblemente haya devotos quienes tienen otros métodos para mejorar su conciencia de Krishna. Yo, basado en lo que dice Prabhupada del sadhu sangha, trato de hacer eso, ¿no? Y tomar buen sadhu sangha para poder darlo también después. Andrea dice,
que una persona tenga el deseo sincero de entregarse a Krishna, ya eso lo libera. Yo lo entiendo como ya que el tener deseo de ir con Krishna te pone en una posición donde vas a avanzar hacia Él y vas a trabajar en a alejarse del disfrute del mundo material. Sí, Andrea, a veces tenemos el deseo sincero, ¿no? Y digo, bueno, ya tengo el deseo sincero. Y Krishna o los Vaishnavas me ponen en una oportunidad para mejorar, ¿no? Yo digo, no, ya tengo el deseo sincero, con eso basta, ¿no? Pero si tengo el deseo sincero, cuando haya una oportunidad de mejorar, como soy sincero, voy a mejorar, ¿no? A veces da la impresión de que el deseo sincero basta y me quedo sin hacer nada, sino que ese mismo deseo sincero me empuja a ir mejorando, a ir aprovechando el tiempo, aprovechando la compañía de devotos, no solamente el deseo, como bien usted lo dice, Madre Andrea, pero ¿qué pasa si uno realiza actividades que son beneficiosas para uno, pero uno no tiene el deseo? Y yo pensaba que por ahí iba el comentario de Ananda Kirtan, porque ocurre a veces, no solo en la conciencia de Krishna, sino en otros ambientes, que el papá como que forza un poco al niño, ¿no?, a que tome actividades que son beneficiosas para él, ya sea en el ámbito espiritual como hoy, pero en otras áreas también, en la comida, porque el papá y la mamá saben que son beneficiosas, ¿no? Pero el niño no tiene su espontaneidad para tomarlo como algo que me va a beneficiar, ¿no? Así que alguien podría forzar a otra persona a realizar actividades benéficas espirituales, pero primero tiene que despertar en ella el deseo, en la persona, ¿no? Y despertando el deseo, aunque no pueda hacer nada de momento, pero ya tiene lo principal. Por eso decíamos esta cita del Bhakti Rasamrita Sindhu. Mientras una persona que ya hace todo, pero no tiene el deseo, incluso es posible que como lo está haciendo forzado, y a muchas personas les ocurrió así, específicamente en la conciencia de Krishna, en un momento después dijeron, Hare Krishna, aquí está este uniforme de devoto y yo voy a entregarme a la vida, ¿no? Porque fueron forzados, algunos de ellos fueron forzados desde su niñez a comportarse como un sadhu, ¿no?, mientras la persona tendría que generar ese deseo del corazón, ¿no? Y eso. Por esa razón en la conciencia de Krishna no se inicia a un niño, ¿no?, desde que nace, como un bautizo en algunas, no en todas las iglesias católicas se hace eso, pero en algunos lugares parece que sí, o parece que ya no se hace. Pero el punto es que dentro de nuestra tradición se espera que la persona tenga la capacidad volitiva o la volición de decir, sí, quiero esto para mi vida, ¿no? Tengo ya el deseo, ¿no?, y sé que esto me va a servir. Así que el deseo es fundamental, importante y todo un tema que merece la pena estudiarlo, porque comprendiéndolo encontramos más pistas de cómo ir creciendo espiritualmente de una manera saludable. Vamos a parar hasta aquí, son las 9:15, ya casi cumplimos con 1 hora hoy. Esperamos que haya sido útil para ustedes y que para nosotros siempre lo es. Gracias por su muy buena asociación y compañía desde casa. Hoy domingo, 5:30 a 6:30, nos encontramos para hablar de Srila Prabhupada Katha. Así que eso, saludos a todos. Jaya Srila Prabhupada.